pretendemos resolver este tema del agua. En primer lugar, el río, la cuenca de donde pretendemos traer agua es el río Maule. El río Maule, que nace en la Sierra de Tacna y que tiene un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, de ahí tenemos que canalizar para Tacna para poder asegurar su abastecimiento para los próximos 50 años. Se pretende traer 2,5 metros cúbicos por segundo. Alguien dijo, ese río está contaminado. Ese río no está contaminado. Lo que pasa es que ese río pasa por una zona volatera donde hay azufre, donde hay arsénico y se contamina, porque Tacna hace millones de años fue una zona volcánica desde Tacna hasta Arequipa. Consecuentemente, lo que hay que hacer es entubarlo, bypasearlo, para poder luego trasvasar esa agua a los canales que deben llegar a Tacna. Sin embargo, también hay que entubar el canal de Uchucuma para poder ahorrar el agua que se pierde por evaporación y por filtración. Tenemos que entender que la poca agricultura que se hace en Tacna, y digo poca comparada con otros departamentos como Ica, como Piura, viene en su mayor parte regándose por inundación, por lo tanto que tenemos que generar un programa regional de riego tecnificado. Ahí el gobierno regional tiene que entrar a colocar riego tecnificado en una alianza estratégica con todos los agricultores. No es posible que solamente el 38% de los agricultores de Tacna rieguen por riego tecnificado y la diferencia por inundación, perdiendo mucha agua en este tipo de riegos. Aquí el gobierno regional tiene que entrar de una vez por todas a resolver este problema, porque tenemos que cuidar la agricultura y la agroindustria de exportación. Está demostrado que la agroindustria de Tacna llega a los principales mercados del mundo, no solamente el orégano, la aceituna, la páprica, el cebolla, ¿no es cierto?, sino de que muchos productos más que se pueden sembrar de manera tecnificada y pueden ser exportados al mundo, generando divisas, generando empleo, generando muchas cosas de trabajo. Continúo. El tema del agua, también queremos ver lo que tenemos que emplear con lo que son la inversión del dinero del canon minero. No es posible que hasta el día de hoy, desde que corregimos la ley en el Congreso, porque hasta el año 2003 Sao del Perú no pagaba canon minero. A partir del año 2003 se cambia la ley y Sao del Perú comienza a pagar impuestos a la renta, porque antes tenía exoneración de impuestos a la renta porque reinvertía utilidades, y a partir de ahí llega el canon minero a Tacna. Sin embargo, han llegado 2.650 millones de soles del año 2003 hasta el día de hoy, y no se han hecho las obras importantes que hay que hacer en Tacna. Generar infraestructura para que los jóvenes que terminan una carrera puedan encontrar la posibilidad de hacer patria aquí en Tacna, de hacer empleo en Tacna, de generar empresas. Se han gastado ya 2.650 millones y no hay una represa, no hay interconexión vial con Bolivia y con Brasil, y eso es lo más importante. Nos puede pasar lo que nos pasó en el siglo antepasado, cuando el Perú tuvo la bonanza del guano y el salitre. Hubo muchísimo dinero en el Perú, pero se malgastó, enriqueció solamente a una casta, y luego el Perú cayó en una crisis muy grande y Chile nos declaró la guerra y nos ganó la guerra. Tenemos que generar infraestructura. Infraestructura son hospitales, carreteras, saneamiento, agua, desagüe, represas. ¿Por qué no se hace la represa de Yalascay? ¿Por qué nos quejamos que nos falta agua? Si todos los veranos que vamos a la boca del río vemos que estamos botando 40 millones de metros cúbicos al Océano Pacífico. Sin embargo, viene el invierno y generamos los foros y decimos no hay agua. Tenemos que hacer la represa de Yalascay, que cuesta 260 millones de soles, para poder acumular las aguas de avenida hasta en una capacidad de 120 millones de metros cúbicos y poder administrarlas luego en tiempo de estiaje, ganándole al desierto entre 3.000 a 4.000 hectáreas y generando más de 5.000 empleos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces alguien me dirá de los jóvenes, Ronnie Jurado tiene buenas ideas, pero ¿de dónde va a salir la plata con la cual se hacen las represas y se hacen las obras? La plata saldrá del canon minero, porque para eso se hizo la ley. Bien claro dice la ley que las plata del canon minero son para hacer obras de desarrollo regional. Y si nos falta plata, tendremos que decirle a los señores de la Saudel, que están aquí 50 años extrayéndole el cobre y el agua de Tacna, tenemos que decirle a estos señores que tributen aquí en Tacna, y eso se puede hacer. Eso se llama la ley impuestos por obras. Una empresa puede financiar una obra pública en una región como Tacna. En otras palabras, yo le puedo decir a la Saudel de que financie la represa de Yalascay, de repente en un horizonte de 2 años o 3 años.
y ese dinero que está gastando en esa obra le sirve a las AUES para pagar sus impuestos a la SUNAT. Esto ya se comenzó a hacer en la ciudad de Lima con la empresa Bacus y Johnson, que ha construido una carretera en concordancia con el presidente de la República, el ministro de Economía y la jefe de la SUNAT. Esto se puede hacer, acá no se hace, pero hay que hacerlo, porque tenemos que buscar recursos para poder hacer las principales obras. En el tema de Sofratanga, a pesar de que hemos peleado muchos de los que estamos aquí presentes para convertir a la zona franca de Tacna en una zona comercial y exportadora en el mundo, dicho sea de paso, es la única zona franca del Perú, todavía hay muchas cosas que hacer. Pero la zona franca tiene dos grandes enemigos, y aquí hay que decirlo, porque tenemos que romper de una vez ese pacto infame de hablar a media voz, como decía González Prada. La zona franca de Tacna tiene dos enemigos. El primer enemigo es la Sociedad Nacional de Industrias, que siempre se ha valido de argucias, de parlamentarios, del poder del dinero y del poder de la prensa para decir que la zona franca de Tacna solamente genera contrabando y compite deslealmente contra las grandes industrias de Lima. La zona franca de Tacna, señor, tendrá que ser una zona exportadora, donde se genere mucho empleo para poder enviar esas mercancías al exterior. Y también el día de hoy la zona franca de Tacna se viene trabajando lo que es la importación de vehículos de segundo uso, con la gran amenaza que existe de que este 31 de diciembre se termina la ley y nadie dice nada. El otro enemigo de la zona franca es Araper. Y también le decimos con nombre propio, es Araper. Todos los señores que traen carros nuevos, importados, para venderlos en Tacna y en el Perú, están interesados en terminar con la zona franca de Tacna, porque son competencia directa de ellos. Entonces tenemos que fortalecer la zona franca de Tacna. La importación de carros usados no debe terminar, se debe prorrogar. ¿Por qué motivos? Porque genera el 60% de los ingresos que tiene la zona franca de Tacna. Si el 31 de diciembre no se prorroga el plazo de importación de vehículos usados, lo que va a tener la zona franca es que va a caer en default. Y cuando cae en default y pierde el 60% de sus ingresos, probablemente el Estado peruano le diga, como ya no tienes cómo mantenerte, entonces cerramos la zona franca de Tacna y nos quedamos sin esa posibilidad de hacer industria con exoneración de tributos. El otro tema que me parece importante es la carretera interoceánica. Durante años el Brasil ha vivido de espaldas al Perú, pero gracias al año 2002 y al presidente Enrique Cardoso, que trató el tema con el Perú, con el presidente Paniagua, se genera lo que es IRSA, la integración de la infraestructura de esta región. Y se establecen tres ejes de desarrollo, el eje norte, el eje centro y el eje sur. A nosotros nos interesa el eje sur, porque vivimos aquí en el sur del Perú. Pero ese eje sur, que va a estar terminado en diciembre de este año, con este gigante que es el Brasil, que es la octava economía del mundo y que en 5 años va a ser la quinta economía del mundo, nos interesa porque ese eje va a llegar al puerto de Marcona, al puerto de Matarane y al puerto de Hilo. Tacna no está en ese programa. Tenemos que enchufar a Tacna a ese programa, a esa carretera. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Terminando la carretera Tacna, Tarata, Candarave, binacional interoceánica, para que los brasileños, cuando vengan de la zona de Rondón, de Mato Grosso, Río Branco, Asís, etcétera, vengan por aquí por Tacna para que puedan aprovechar las bondades de la zona franca de Tacna. Ofrecerles a los brasileños 100 hectáreas para que puedan venir con exoneración de tributos por 50 años, para que pongan industrias brasileñas aquí. Esa será una barrera geopolítica también con respecto al vecino país del sur, que tiene una carrera armamentista que provoca un desequilibrio estratégico en la región. A la hora de que aquí en el Perú haya 50 empresas brasileras exportadoras con más de 10.000 empleos, entonces ya no habrá la operación Salitre 2009 en Antofagasta. Tenemos que pensar también en el país, tenemos que pensar en nuestra región. Y esta carretera interoceánica va a traer mucho empleo para los jóvenes, porque el Brasil a la hora que nosotros consigamos que el Brasil pueda invertir en un puerto en Tacna, y ese puerto ya está ubicado en la zona de Punta Colorada, que tiene los estudios de batimetría aprobados, va a ser un puerto donde las naves que van a cargar la soya puedan atracar, y los camiones del Brasil van a venir por Tacna. Si nosotros conseguimos ese objetivo,